Como yo les dije, hoy vamos a hablar un poquito de Medio Oriente y su historia y de por qué Medio Oriente es realmente tan importante en el sistema internacional. Primero quiero empezar a hacer una contextualización, bueno, de qué es Medio Oriente, a qué se conoce como Medio Oriente. Y pues se conoce como Medio Oriente a esa región que equivale al suroccidente de Asia, que la conforman países como Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, el Líbano, Omán, Siria, Turquía y Yemen, aunque algunos dicen también que Chipre y Egipto son también parte de la región de Medio Oriente, que algunos le dicen Oriente Medio, otros Medio Oriente, otros Oriente Próximo, otros Cercano Oriente, pero realmente todos los nombres son válidos y sirven para identificar la misma región del mundo. Oriente Medio ha sido tradicionalmente conocida como la región en donde el choque de civilizaciones de Samuel Huntington, del que hablamos en el segundo corte, se ve cada vez más latente, porque en esta región, si se acuerdan, cuando hablamos del choque de civilizaciones, decíamos que no tenía un líder aparente, pues realmente vemos cómo cómo los países se enfrentan unos a otros en choques de micronivel, como pasa entre Irán e Irak, que son prácticamente una misma nación, pero se pelean entre ellos mismos, o choques de macronivel, como el conflicto entre todos estos países y el Estado de Israel, que es un estado se puede decir que es un estado de la civilización occidental encallado, metido dentro de Oriente Medio. Oriente Medio es muy importante porque tiene una importancia económica vital para el mundo, porque es en esta región del mundo donde se consigue la mayor cantidad de petróleo y que se consigue más barato en el mundo. Entonces los grandes poderes han querido siempre dominar la región, sobre todo dominar el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, que son los lugares por donde pasa la mayor cantidad de recursos petrolíferos que se sacan de Oriente Medio y se comercian hacia Occidente. Además de esto, Medio Oriente pues, es el hogar del Islam radical y es el lugar donde se esconden muchos grupos terroristas como Al-Qaeda, el Estado Islámico, Hamas, Hezbollah y demás. Entonces, a ellos realmente no les gusta que uno les diga que ellos son parte de algo que se llama Oriente Medio. Ellos no se consideran parte de Oriente Medio. Para ellos, que los llamen Oriente Medio es faltarles al respeto también, porque ellos se consideran el pueblo árabe y como pueblo son uno solo, sin importar si son iraquíes, iraníes, saudíes, yemeníes, cataríes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos no les gusta mucho que les digan las personas de Oriente Medio, sino que ellos son la patria árabe. Entonces, son tres los factores clave para entender la importancia de Medio Oriente en el sistema internacional. Primero, su importancia geopolítica, debido a que la región se encuentra en el medio de tres continentes, África, Asia y Europa. Su magnetismo cultural, porque de una u otra manera todos queremos como saber de Medio Oriente y tener acceso a su cultura y conocerla y demás, pero sobre todo por el sistema de transporte de petróleo, que algunos dicen que ha sido una maldición para la región. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en el documental que vamos a ver a continuación. Y que al final del mismo, la idea es que debatamos y respondamos esa pregunta. ¿Ha sido el petróleo una bendición o una maldición para Medio Oriente? Y también la idea es que lo analicemos a la luz de los textos que debían leer para la clase de hoy. El documental no dura sino 20 minuticos, entonces vamos a tratar de prestarle toda la atención, a disfrutarlo, a analizarlo, para que podamos debatir. Acuérdense que los puntos de participación también son parte de la nota del tercer corte. Entonces, para que lo tengan presente y puedan ir tomando sus apuntes para que hagan el análisis y participen. Recuerden la pregunta, ¿es el petróleo una bendición o una maldición para Medio Oriente? Me confirman por favor en el chat si se oye y se ve bien el video. (1991), the opening shots of the First Gulf War. A US-led coalition takes on Iraq, punishing Saddam Hussein for his invasion of Kuwait. It's one of the most intense air bombardments ever.
But this isn't just about standing up to a bully. It's also about controlling one of the world's most precious resources: oil. Oil has brought astronomical wealth to the Middle East. What were once some of the poorest countries on Earth are now some of the richest. Luxury playgrounds for the super wealthy. 5 countries in the Middle East are among the 25 wealthiest in the world. The most profitable company on the planet is Saudi Aramco, Saudi Arabia's oil operator. Its 2018 profits were $111 billion. Yet the region's cursed by conflict. In the last 60 years alone, there have been 5 major wars and 5 uprisings. So for the Middle East, is oil a blessing or a curse? In the last 100 years, oil has transformed and shaped our lives. Without it, the modern world simply would not exist. Thanks to oil, the planet has shrunk. We travel constantly. From oil, we get plastics, which show up in everything, from shoes to technology to medicine. And when you think of oil, you think of one place: the Middle East. There's just a handful of countries all clustered together that supply well over a third of all the oil the world uses. The age of oil in the Middle East begins in the early 1900s, when, after 7 years of wandering in the desert, determined British geologist George Bernard Reynolds finally discovers oil in Persia, modern-day Iran. British prospectors found oil in commercial quantities. This was well number 1. In the following years, the oil derricks sprang up along the foothills of the mountain. A year later, the Anglo-Persian Oil Company is launched. The timing is excellent. World War I proves oil makes a far better energy source than coal for ships. And it powers new tanks and planes. Demand quickly grows. From the start, oil is measured in barrels. The inspiration comes partly from another valuable liquid: whiskey. Rather than reinvent the wheel, oil producers just take the 40-gallon whiskey barrel and use that for the gooey, tar-like substance. Add 2 extra gallons for spills, and there you have it. Muchas, ganancias hacia esos países, ¿no? Pero entonces, al pasar el tiempo y al transcurrir la historia, ya comienza como que como decir, el demonio en presencia, ¿no? Porque ya comienza a ser la maldición, porque ya empieza la guerra del poder, comienza la guerra del territorio, comienza ya toda esa circunstancia que hace que 2 países se están enfrentando, que es Estados Unidos y el Medio Oriente, ¿no? Entonces, ahí como lo expresa el video, yo pensaría que el petróleo comienza a ser una maldición para esos países, porque los dos lo quieren tener, uno no lo tiene, pero el otro lo tiene en cantidad. Entonces, yo pensaría que sí sería una maldición para los países, y hoy en día también se está viendo esa guerra de poderes, y como se expresaba ahí en la lectura, esa guerra de poder que existe entre lo que es Estados Unidos y el Medio Oriente siempre ha existido y no ha podido llegar como a un límite y como a un buen acuerdo para poder no pelear por esa moneda negra que yo le bautizo así, porque es netamente algo como malicioso. Entonces yo lo vería de que es una maldición. Gracias, Adelson. Sí, realmente han sido muchas más las guerras, por el oro negro que por cualquier otra cosa. John, buenas noches. Buenas noches, Doc. Adelante, te escuchamos. Bueno, yo creo, bueno, más allá del video, pues el conocimiento que yo tengo
sobre lo que ha sucedido en Oriente Medio, correspondiente pues post Primera Guerra y post Segunda Guerra Mundial. Em, sí, efectivamente, pues digamos que han sido un centro de poder importante por el abastecimiento de petróleo, ya que esto pues mueve al mundo. Pero más allá de que la maldición sea el petróleo, la maldición ha sido los imperios que han querido ser dueños de ese petróleo, ¿no? Porque pues la hegemonía nunca ha sido árabe. Digamos que pues en un principio cuando estaba la Guerra Fría, pues Estados Unidos no hacía sino alimentar grupos chiitas para que, extremistas, para que no permitieran el ingreso de la potencia rusa soviética a monopolizar el territorio. Y esto terminó pues efectivamente pues sacando a los soviéticos del territorio árabe, pero después terminó creando pues una sensación en el mundo árabe de que habían eliminado a la potencia eh, soviética y pues que podían hacer ahora lo mismo con Estados Unidos. Entonces, los que primero alimentaron ellos en crear grupos fundamentalistas y en crear líderes autoritaristas, se terminan yendo después contra ellos y lo que termina desencadenando esto es pues las tres guerras del Golfo, ¿no? Y la invasión. Las dos guerras del Golfo y la invasión. Así es. Entonces, lo que yo creo que en verdad pues es una maldición para ellos, pues no es el petróleo en sí, sino esa hegemonía que siempre tratan de tener los imperios, ¿no? Porque el imperio sea de donde sea, siempre va a ser lo mismo. Entonces, se va a aliar con países así no respeten los supuestos valores que defienden, como lo ha hecho toda la vida Estados Unidos con Arabia Saudita, un país que no respeta los derechos humanos, como lo ha hecho con Israel, un país que no respeta los derechos humanos de los talibanes. Para ellos no pasa nada, pero vaya un país que no esté alineado con ellos, en los cuales sí son muy rigurosos en ver los derechos humanos y en tratar de llevarles democracia como ellos bien saben hacerlo, ¿no? Esto no quiere decir tampoco que los que están del otro bando sean una belleza, ¿no? Ya sabemos lo que hace Putin con los países que están alineados a él y que de pronto también son unas, unos gobiernos autoritaristas y hacen lo mismo que Estados Unidos, se aguantan porque se aguantan. Entonces, pues efectivamente, más que yo creer que el petróleo sea una maldición para ellos, la maldición son las hegemonías que han tratado de ejercer sobre ellos los imperios, porque pues si pudieran los árabes ser dueños de su propio destino y no tener injerencia internacional, seguramente estarían mucho mejor de lo que están en este momento. Así es, tienes mucha razón. Parte de todos los problemas de Medio Oriente son culpa de los grandes poderes. Gracias, John. Diego, Profe, señor. pues yo creo que no podemos, como dice el compañero, no podemos satanizar el producto ni el uso, sino más bien como el abuso y la falta de proporcionalidad que, que, que tenemos los seres humanos y en este caso la gente de esa zona con lo que son los recursos no renovables. La maldición pienso yo que son las ansias de poder, de dinero, como es la falta de educación con un énfasis pues humanista que hace que vayamos a esos extremos. Sin el petróleo no se puede olvidar pues que no tendríamos las comodidades que tenemos, de las que todos hacemos uso, la evolución en muchos equipos, en motores, en transporte, en domótica, en bueno, tantas cosas. Lo que pasa es que el mundo le da más importancia y relevancia a tener lo que dice el compañero, poder, riqueza, injerencia, más fuerza que otros y muchísimo, muchísimo miedo de que otros poderes sean los que nos dominen. Entonces, bajo ese escudo
hay guerras, muertes, bombardeos y demás. La misma tensión en la que siempre estamos, en la que tal vez nosotros dejamos de lado y pensamos que no estamos en guerra, pero pues tal vez nunca se ha acabado. Lo que pasa es que se juegan unos estadios que nosotros no vemos. Así es. Gracias, Diego. Ingrid. Bueno, pues si bien vemos que eso ha traído riqueza a algunos países, también con eso se desencadenan diferentes problemáticas que generan esa pobreza. Si bien vemos que, pues yo en una de las cosas que estaba leyendo, decía que los ingresos en muchos países por el tema del petróleo aumenta, también aumenta la compra de armas, puesto que se vuelven países mucho más violentos y con ello incrementa también la pobreza, porque siempre pues digamos que los que van a luchar detrás de eso siempre van a ser como esos soldados que pues básicamente no van a ganar mucho sobre eso, sino siempre va a ser un negocio a nivel político. Y adicional a esto, pues es evidente que ahorita con todo este tema del cambio climático, el factor medioambiental cumple un papel muy importante dentro de esto. Y digamos que todo esto del petróleo es algo que afecta el suelo de una manera descomunal. Así es. Es el mayor contaminante y el mayor productor de gases de efecto invernadero. Ujú. Gracias, Ingrid. Nelson. Nuevamente, en relación a lo que han dicho mis compañeros y comentando pues posturas, como tal, pues quisiera abarcar primero como el petróleo, ¿no? Como han dicho pues anteriormente, yo no tomo el petróleo, yo lo tomo pues que Resumano de alguna forma en algún momento nos brindó muchas ayudas, digamos que de allí, detrás del crudo como tal, porque no es el petróleo sino el crudo, pues se derivan varias funciones como tal que nos han ayudado en el aspecto del desarrollo de la vida y también de la tecnología, pero sabemos que pues por otro lado, como pues han dicho, eso ha impactado también el ambiente, el planeta en general, nuestra forma de ver las cosas. Eso también genera que pues los residuos se hagan más constantes, pues eso genera más contaminación, menos, digo, ¿cómo es que? ¿No? Más plástico, digamos, sí, servicios lo uso, por así decirlo. Entonces, digamos que de allí, abarcando en ese aspecto, diría que el petróleo como tal no es una maldición. Digamos que lo tomo por un lado como Dubái, digamos que de alguna forma ellos no tenían hasta el día, como digamos que de sus tiempos, no tenían una especie, digamos que de rentabilidad, de estabilidad, ¿cierto? Y pues eso fue realmente lo que los sacó a flote. Y hasta el día de hoy, pues digamos que tienen islas ficticias, tienen invernaderos que han hecho que el desierto, por así decirlo, pues produzca como tal, de parte como economía, ¿sí? Pero obviamente todo eso gracias al petróleo, mal o bien, y pues se ha vuelto como una potencia porque pues sabemos que los recursos de alguna forma pues son muy primordiales. Tomaría por otro lado que hasta el día de hoy ya creo que vemos ya las cosas de alguna forma, no sé, espero que tarde, pero que ya no vemos como el petróleo o la mina o algo así como explotar como tal el suelo y el subsuelo, ya no lo vemos tanto como una riqueza, aunque pues eso es como una parte de la sociedad, ya vemos otra parte en eh, éticas solares, y ya vemos como otra forma de intentar sostenernos en el planeta, una rentabilidad a largo plazo, porque pues de alguna forma ya lo hemos explotado tanto. En relación pues a la pregunta de lecturas, pues en relación Estados Unidos y el Medio Oriente lectura, no tiene como el impacto negativo, o bueno, pues como un punto de vista, no diría que el Medio Oriente fue como el culpable como tal, sino diría que Estados Unidos está casi metido en todo. He leído pues, ya otros libros, otros artículos que normalmente a Estados Unidos les gusta financiar la guerra. Donde hay guerra ellos están porque de alguna forma o venden armas
o algún recurso donde la vean como para sacar como dinero, ¿no? Y siempre como bajo la misma justificación que es democracia, justicia y libertad, que es lo que de allí conllevó para que Estados Unidos estuviera como pues enfrentado, ya en algún momento llevaron 40 años, diría que hasta el día de hoy todavía se maneja con la URSS, que finalmente pues siguen enfrentando. Sabemos que al comienzo pues Estados Unidos y al comienzo de la época como tal, siempre pues uno intentaron abarcar territorio, yo creo que todos los países, o se podría decir como gobernantes, buscan pues uno tener, abarcar territorio, de allí pues se dirige la cultura y la religión, los impactos como mayores que siempre es una forma de meter a la sociedad. Los comerciantes, la plusvalía, y pues sabemos que al día de hoy ya va la mecánica hacia otro lado, ¿no? Que sería como más una política, una ideología diferente, que es implementar como una mejor postura y quién es el mejor postor, de esa forma. Sabemos que también América como tal, los objetivos que tuvieron o tienen hasta el día de hoy, como les digo, pues Estados Unidos está metido casi en todo, pues primeramente era contener el comunismo y en este caso era pues para la Unión Soviética como tal, ¿no? Lo segundo sería en relación a lo que dije, que sería invertir en la religión, porque es una forma de generar un sometimiento, por así decirlo. El tercero sería pues adquirir como tal un aprovisionamiento y pues eso genera impacto y mayor crecimiento. Y pues la cuarta sería la defensa de Israel. Algo que tiene Estados Unidos, y no solo pues, con lo que estamos hablando, es que siempre intenta hacer como que no le gusta hacer las guerras, sino hacer aliados y que los mismos aliados agarren. Por ahí lo tomo o lo retomo actualmente, digamos Colombia y Venezuela, y Estados Unidos está de por medio. Sí, como que yo lo tomo en este caso, espero no equivocar, pero como si fuera una guerra fría, o sea, todo el mundo hace y a la final pues todo está así, ¿no? Como muy, como de agüitas tibias y no hacen que uno lo otro, pero también sabemos que por otro lado el impacto, bueno, no es tan rentable la guerra como fue antes, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino que ya lo ataca por otro lado, ¿no? Digamos, los acuerdos de TLC, las económicas, las inversiones, porque finalmente nos hemos dado cuenta como países que finalmente para crecer, o así decirlo, generar alianzas, ¿no? Como uniones entre naciones. Y en relación a la parte de la segunda lectura frente a Irán, como un conflicto para Estados Unidos y en Medio Oriente, pues algo que me ha impactado, digamos que de así decirlo en la lectura, es que Se podría corta. llegar a ser, no sé, hasta el día de hoy, como un eje central para que sea como el principal oponente contra Estados Unidos, ¿no? En el Medio Oriente. Porque pues realmente, más de lo que ha hecho, ¿no? Es como aplaudirle que se le ha enfrentado a Estados Unidos, ¿sí? Este caso como fue en algún momento, no, hasta el día de hoy no, pero como fue en algún momento Cuba, cuando sí, como implementó como sus raíces y una forma de lucha que pues sabemos que ha pasado últimamente con Cuba, pero pues digamos que de alguna forma se le puede como aplaudir, si podría decir entre comillas, como wow, no, no cualquiera lo hace, ¿no? O sea, porque de allí pues corresponde muchas cosas, recursos, socializarse con las demás naciones, ¿no? Construir un país. Y pues muchas veces creemos que las alianzas no nos llevan a ningún lado, pero pues sí son realmente necesarias. Diría que, pues iraní, pues sabemos también que ahí va un impacto con Estados Unidos. Estados Unidos pues siempre va contra los recursos. En este caso estamos hablando del petróleo. Irán el proyecto de él era como nuclear. Digamos que tenían más otro aspecto de recurso, pero de alguna forma Estados Unidos pues iba detrás de ello. O sea, claramente pues también en la lectura se ve como un pilar, una estabilidad que buscan eso. Y algo que tenía también Iraní con fuerza era generar como un anti-norteamericanismo con fuerza y cada vez estaba cogiendo más fuerza. Diría que hasta el día de hoy, no como país como tal en general, pero diría que muchos países y muchas personas tenemos o tienen algún forma de antinorteamericanismo, que uno como que ya está cansado como del mismo cliché, de lo mismo, entonces diría que en ese aspecto pues es un hasta el día de hoy. Vamos a ver hasta dónde llegamos y ya.
Y pues para concluir, finalmente diría que el petróleo, como les dije desde el comienzo, no lo tomo como un mal, diría que para el Medio Oriente realmente explotó y pues se dejan como conllevar las guerras, la lucha, y todo lo que he mencionado anteriormente, y pues diría que más que el Medio Oriente es Estados Unidos como nación, como sacar la tajada, es Gracias. conveniente y más cuando un país no pone las riendas. Gracias, Nelson. Vanessa. Hola, profe, buenas noches. Hola. Bueno, profe, pues para mí es una maldición, no en cuanto al petróleo como tal, sino al uso que le ha dado el ser humano a ese recurso. Porque inicialmente sacó una conclusión a partir de las imágenes que mostraba el video y es la deshumanización, ¿no? Entonces, si realmente estamos pensando en la humanidad o estamos pensando en adquirir poder. Entonces, también como lo hablaban las lecturas, este tema de las alianzas de Estados Unidos, por adquirir, digamos, ciertas alianzas con estos países, tras como el fondo de todo esto es la adquisición de poder. ¿Sí? Entonces, pues no hay que desconocer que el petróleo ha traído consigo grandes avances tecnológicos, entre otras cosas, pero realmente esto nos está contribuyendo a nosotros como humanidad. Por otra parte está, digamos, todo el tema ambiental, que considero yo que en el futuro ya no nos vamos a pelear por petróleo, sino más por un tema de recursos naturales, como lo es el tema acá de Colombia. Colombia tiene bastante riqueza natural, pero realmente yo no considero que, digamos, esté haciendo buen uso de ella. Digamos, profe, yo pongo un caso, yo en este momento yo trato de utilizar, digamos, todos estos recursos que promuevan a la disminución de la contaminación. Yo tengo una moto eléctrica, pero digamos el país, las naciones, en general el mundo, eh, trabaja muy poco para contribuir y motivar todas estas energías. Digamos, no existe acá en Colombia, sino muy pocos puntos o zonas de recarga de las motos eléctricas. No, o sea, no se contribuye realmente, digamos, también a las energías, diferentes energías como la eólica, la recuperación de aguas, bueno, dentro de tantas otras cosas que existen, porque digamos que ya existen, hay patentes de emprendimientos que promueven estas energías, pero no las motivan. ¿Y por qué? Pues porque la plata prácticamente está en el petróleo, está en ese entorno. Entonces es muy triste, ¿no? Ver que realmente nosotros no trabajamos por la humanidad y para el otro y para beneficio realmente de nosotros, sino que trabajamos para beneficio del poder. Y a fin de cuentas nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos, porque al dañar el planeta, al dañar a los demás, no estamos ganando nada realmente. Esa sería como mi conclusión. Muchas gracias, Vanessa. Jorge. Profe, pues respecto al video, pues si bien el petróleo pues sigue siendo la materia primaria, digamos, a nivel a nivel, digamos, es la principal fuente de energía primaria en todo el mundo. Y lo que me llama la atención, profe, en el video es, eh, digamos que no lo vería el petróleo como una maldición, siempre y cuando, o digamos, depende al uso digamos, que le demos. En el video decían que digamos, las, digamos, los beneficios del petróleo no se invertían en el pueblo, sino que se invertían era, digamos, en infraestructura, en aviones, en misiles, y de pronto ahí es donde radica el problema de que el petróleo se puede convertir en en una maldición. También me llama mucho la atención cuando hablan de la OPEP, esta organización, bueno, de la cual, digamos, estaba conformada por los países que, digamos, exportaban más petróleo. Entonces, digamos que lo que decía el video de la OPEP era que, digamos, pues era la OPEP estaba conformada por un grupo creo que eran de 12 países, no recuerdo muy bien, y que incluía naciones árabes, pero que a su vez también otros exportadores de petróleo.
y que digamos que al inicio empezó digamos como algo muy pequeño, pero pues fue teniendo un gran impacto y digamos ahí decía que la OPEP estableció, digamos, un embargo para los envíos petrolíferos, digamos, hacia, digamos, todo el pueblo, digamos, de Occidente y en especial Estados Unidos. Entonces, creo que, de hecho, la OPEP creo que todavía sigue, digamos, como teniendo un control importante sobre el mercado del petróleo. Entonces, no lo vería yo como una maldición, bueno, sí una maldición digamos, en el uso que le damos, pues, si bien el petróleo ha sido, pues, o es la principal materia prima a nivel mundial, pero pues también ha sido la principal razón, digamos, de las guerras, pues a nivel mundial. Y había una partecita en una de las lecturas que había que leer donde nombran a Arabia Saudita. Y digamos ahí nombran tres componentes. En uno de ellos, pues, el Islam, el petróleo y, digamos, el proyecto nuclear. Y en cuanto al petróleo, decía que Arabia Saudita lo que intenta, digamos, es mantener un ambiente, digamos, cordial con Irán para evitar que uno de los mayores exportadores, que es Arabia Saudita, pueda perjudicar el equilibrio en la seguridad del uso del petróleo. Es eso, profe. Una de las cosas más importantes que tenemos que entender, muchachos, también es que además de la importancia del petróleo como pues, fuente o como fuente de recursos en esta región tiene una característica que la ha hecho también muy inestable y es la poca democracia que tiene. Es decir, Medio Oriente, la región de Medio Oriente es la región menos democrática del mundo actualmente. Quizá con excepción de Turquía y con excepción de Israel, no hay ningún estado en Medio Oriente que tenga una democracia liberal y una democracia pluralista como la que nosotros conocemos acá en Occidente. Todos son o emiratos, o sultanatos, o reinos, o dictaduras, como en el caso de Siria, y esto ha generado que no haya unos traspasos de poder y que no haya unas libertades individuales que generen un dinamismo político en una región claramente polarizada y claramente en constante tensión. Y es una región que, como lo vimos en el video, es una región que está en una sensación de inestabilidad política, en una sensación de inestabilidad social y de inestabilidad militar desde los mismos tiempos de la Guerra Fría. Cuando termina la Guerra Fría y se cree que, digamos, que puede un poco mejorar toda esta situación, se dan las sucesivas guerras del Golfo entre Irán e Irak, el conflicto en Kuwait, después del conflicto en Afganistán, la invasión a Irak y toda la serie de guerras y conflictos civiles que se han dado en esta región que no han permitido que la región prospere y que han hecho que sea un caldo para que los grupos armados, los grupos terroristas pues estén ahí y tengan un refugio seguro desde donde atacar a Occidente. Son 5 los pilares de la política exterior o de la política internacional que manejan estos países. Vamos del último al primero. El primero es la relación con los grandes poderes, cómo estos países han manejado sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Soviética principalmente, y más recientemente con los Estados Unidos y la República Popular de China, que es pues el país ahora al que hay que mirar. Y esto ha sido basado en torno a ¿qué? A su crisis democrática y a la geopolítica, a la importancia geopolítica que tiene Medio Oriente. Medio Oriente sabe que tiene una importancia geoestratégica para el mundo y en base a eso ha decidido también manejar sus relaciones. La religión es muy importante porque es el Islam, la ley sagrada de los musulmanes, entendiendo que la mayoría de estos países son musulmanes, solo Israel no lo es. ¿Quién dicta las normas de comportamiento social y de comportamiento sociopolítico de estos países? Y por supuesto, la guerra que ha estado presente en la región desde el año 1948, cuando se crea el mismo Estado de Israel. Y de allí en adelante,
Estas son algunas de las guerras, no todas las guerras que se han dado en esta región desde 1948. La Guerra del Suez en 1956, la Guerra de los 6 días en 1967, la Guerra de Desgaste entre 1967 y 1970, la Guerra del Yom Kippur en 1973, la Guerra del Líbano en 1982, la primera Intifada o Guerra Santa en 1987, la segunda Intifada o Guerra Santa en el 2000, el conflicto de la Franja de Gaza entre 2008 y 2009, y en todos estos que les acabo de mencionar, ha tenido participación directa, ha sido protagonista y ha sido una de las partes en contienda el Estado de Israel. Y detrás del Estado de Israel, los Estados Unidos, que son el principal aliado del Estado judío en esta región. Además de eso, tenemos la guerra civil siria, que desde 2010 ha enfrentado a las fuerzas de Bashar al-Assad, que está atornillado en el poder, contra las fuerzas del Estado Islámico patrocinadas por Estados Unidos y la Unión Europea para derrocar a Bashar al-Assad. Y en lo que ha terminado pasando con el Estado Islámico fue lo mismo que pasó con Al-Qaeda en su momento. Fue financiado por los países de Occidente y ahora es un grupo terrorista que está cometiendo asesinatos y masacres y ataques en Occidente. Y el conflicto entre las tensiones políticas, militares, nucleares entre Irán y los Estados Unidos, que estuvieron a punto de llevarnos a una tercera guerra mundial, cuando este año el presidente Donald Trump se le ocurre la grandiosa idea de asesinar, de mandar a matar al general Qasem Soleimani, el segundo hombre más fuerte al mando del régimen iraní, y el ayatollah Khomeini dijo que iba también a asesinar objetivos en los Estados Unidos. Esto se vio paralizado por la pandemia, pero pues también estuvo a punto de suceder. Estos países han tenido una relación muy dinámica con Colombia. Israel es uno de los principales aliados de Colombia en la región. Y Colombia tiene relaciones diplomáticas con casi todos los países de esta región, de Oriente Medio. De hecho, los Emiratos Árabes Unidos donó en tiempos recientes una gran cantidad de material médico para los equipos de primera línea de lucha contra el coronavirus. Sin embargo, Colombia no reconoció a Palestina como Estado-nación. Colombia estuvo a punto de reconocerlo durante el gobierno de Juan Manuel Santos. De hecho, Juan Manuel Santos dejó el decreto firmado para que se reconociera a Palestina como Estado-nación, pero Iván Duque lo derogó, no bien llegó al poder. Y Colombia tiene una gran tradición de cultura árabe y de cultura judía, porque desde 1900 han sido muchos los árabes y muchos los judíos que han llegado a este país. Los judíos se han establecido principalmente en el departamento del Valle del Cauca y los árabes en toda la costa caribe colombiana. De hecho, uno de los grupos empresariales más grandes de la costa caribe colombiana es descendiente de árabes, que es el grupo Char, dueño de la cadena, de las supertiendas olímpica, de la cadena radial del mismo nombre y del equipo de fútbol Junior de Barranquilla. Entonces, digamos que tenemos una gran herencia de pueblos árabes sobre todo, y hay una gran cantidad de musulmanes y una gran cantidad de judíos en el país. Esto, muchachos, es como todo lo que yo tenía para contarles hoy sobre Medio Oriente, sobre su importancia. Quería que vieran el documental para que entendieran cómo el flujo o la sed, la ambición por controlar los recursos petrolíferos han hecho que Occidente de una u otra manera tenga la culpa de todos los derramamientos de sangre que han habido en una región a la que desde muy temprano en la historia, desde principios del siglo XX, decidieron repartirse a su acomodo sin tener en cuenta a los pueblos, y esto también es parte del tradicional choque de civilizaciones del que habla Samuel Huntington, porque las pretensiones de Occidente son las que terminan causando las grandes guerras del mundo. Para la próxima semana, nosotros la próxima semana tenemos nuestra última clase presencial antes del parcial final. Los invito a que lean el texto de la CEPAL, que está en la semana 15, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Dentro de 8 días vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030, de la Agenda Mundial para el Desarrollo que tienen las Naciones Unidas. Voy a asignar un último trabajo del semestre y a dar las indicaciones para el parcial final de la última sesión. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, ¿Todo profe, claro? claro. No, profe, Bueno, chicos, gracias. entonces yo les agradezco por haber asistido a la clase, por haber participado. Les deseo un muy, muy, muy buen fin de semana. Y nos vemos dentro de 8 días, a las 8 de la noche, si el universo lo permite.
Gracias, profe. Igualmente, que descanse. Igual para ustedes. Gracias.